Y ahora quiero invitarlos para que abramos las Escrituras en el Salmo número 95. El Salmo 95, vamos a leer los 3 primeros versículos. Salmo 95, versículos del 1 al 3. Y después leemos el versículo 6. Si lo tenemos, vamos a hacer la lectura todos unidos, los primeros 3 versículos, y luego saltamos al 6. Dice la Escritura así, todos: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias porque nos concedes en la hermosura de tu santidad proclamar a ti, oh Señor, las alabanzas que tu gloriosa majestad merece. Gracias, Padre Santo, porque nos concedes el privilegio de que en la congregación de los santos tu poderoso evangelio también sea proclamado, para que aquellos que han sido inscritos para vida eterna sean llamados, Señor, e injertados a tu iglesia. Gracias porque, siendo tan condescendiente con tu pueblo, permites que tu poderosa palabra sea republicada para la edificación, la exhortación y consuelo de tu pueblo. Gracias te damos por todas estas bendiciones que nos concedes al reunirnos en esta mañana para celebrar este culto de adoración a tu santo nombre. Pero todavía, Señor, te damos gracias porque en medio de esta aclamación nos concedes convivir como hermanos en Cristo, como el cuerpo glorioso de nuestro Señor que somos, y nos permites ver el rostro de nuestros hermanos, estrechar su diestra y decirles te amo en el Señor. Gracias por esta bendita comunión que tú nos concedes, porque esa es tu promesa, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí estás tú en medio de tu iglesia. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, seguimos con nuestro estudio de los 10 mandamientos. Hemos ya tratado el primer mandamiento, que habla de la unicidad de nuestro Dios como el único Dios y que no tolera que existan otros dioses, y que todo invento humano será simplemente un ídolo, o lo que es en su significado, nada. Después pasamos al mandamiento número 2, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos. Y en primer lugar, expusimos que este versículo, o mejor dicho, este mandamiento, se refiere al culto a Dios. Que Dios entonces está dando los principios y las direcciones para que su pueblo le adore. También dentro de este mismo mandamiento vimos cuáles son los elementos que el Señor en su palabra nos ha dado y que deben de incluir en su culto. También mencionamos que el culto al Señor es una prerrogativa divina, que Él no ha dejado que sea el hombre quien decida cómo se le debe de adorar. Y hoy vamos a ver precisamente cuáles son esas razones por las cuales Dios no ha dejado que los hombres decidan cómo adorarle, sino que Él es Él mismo quien decide y quien ha dicho a su pueblo: es así como quiero que me adoren. Hemos tomado nuestros catecismos como punto de partida, aunque nos hemos quedado solamente con las declaraciones de ellos, porque hemos abundado en las investigaciones y testimonios de otras fuentes reformadas. Pero partiendo de nuestro catecismo mayor, la pregunta 52 dice así: ¿cuáles son las razones determinantes del segundo mandamiento? Es decir, ¿por qué Dios dice que se le ha de adorar? ¿Por qué Dios dice, esto es lo que yo quiero que incluyan en su culto? ¿Por qué Dios dice, sí,
¿Por qué Dios dice, solo yo puedo decidir cómo se me debe de adorar? Entonces, ¿cuáles son las razones determinantes del segundo mandamiento? Y la respuesta de nuestro catecismo va en este tenor. Responde así: las razones determinantes del segundo mandamiento son la soberanía de Dios y dominio de Dios sobre nosotros, y el celo que Él tiene por su propio culto. Entonces ustedes ven en esta respuesta, se dan tres razones por las cuales Dios demanda que cómo se le debe de adorar. Primero, es su soberanía sobre la totalidad del mundo. Él es soberano sobre todo, desde el insecto más pequeño hasta el ser vivo más grande. Todo está bajo su dominio, todo está bajo su control. Aún el mismo diablo no puede hacer todo lo que él quisiera. La segunda razón dice el dominio que tiene sobre nosotros. Sí, nosotros no tenemos libre albedrío, como algunos nos han dicho por ahí. Somos pertenencia de Dios. ¿O ignoráis que no sois vuestros?, nos recuerda el apóstol Pablo, que sois templos del Espíritu Santo. O el apóstol Pedro, que nos recuerda que fuimos comprados por sangre, somos propiedad del Señor. Entonces llevamos dos razones. Y la tercera, el celo que Él tiene por su propio culto. No tolera que a nombre de un culto se diga, con todo mi corazón yo te adoro. Y esta es mi manera que tengo de manifestarte cómo te adoro. Tenemos el ejemplo de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú se les hizo fácil. Dios había establecido el fuego con que se habían de encender las luminarias del templo. Decía, el fuego debe tener esto, y debe de ser así, y debe de ser así. Pero a los jóvenes no. A los jóvenes les pareció, no, sería bonito que con esto, y sería bonito que con lo otro, sería bonito tal vez que le pongamos un Chanel o un perfume Evo, no sé qué se les ocurrió. Y ustedes saben cuál fue la respuesta. Fuego salió del altar y los consumió. ¿Sí? Los consumió porque Él es celoso. ¿Sí? Él es celoso. Bueno, esta pregunta 52 es del Catecismo Menor. Hace un momento mencioné el Catecismo Mayor, pero es el 52 corrigiendo. Abundando sobre este mismo punto, el Catecismo Mayor, en su pregunta número 110, dice lo siguiente: ¿cuáles son las razones anexas al segundo mandamiento que le dan mayor fuerza? La respuesta que da el Catecismo es la siguiente: están contenidas en estas palabras: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y son, por lo tanto, la soberanía y propiedad que Dios tiene sobre nosotros, el celo ardiente que tiene por su propio culto y su indignación vengativa contra todo culto falso. Por ser este un libertinaje espiritual, reputando a él, a los quebrantadores de este mandamiento, como personas que le odian y amenazándolos con castigarles, tanto a ellos como a sus generaciones, y desestimando a los que guardan fielmente como a personas que le aman y cumplen sus mandamientos, a las que prometen misericordia, tanto para ellos como para sus generaciones. La respuesta de este catecismo la vamos a dividir en dos. Hoy hablaremos de las razones y, Dios mediante, de los alcances. De los alcances porque habla de castigo, habla de ira para aquellos que profanan su culto, pero habla también de bendiciones para aquellos que, siendo fieles, le adoran como Él manda. Bueno, esa parte la vamos a ver, Dios mediante, en la próxima ocasión. Pero hoy veremos las razones para preservar el verdadero culto. Son tres de las que, haciendo un resumen de lo que se dice aquí, que hoy mencionaremos. Primero, la primera razón es la soberanía de Dios. La segunda razón es el celo ardiente por su propio culto.
Y la tercera razón es la indignación divina contra todo culto falso. Vamos entonces con el primer punto. La primera razón para que adoremos a Dios como Él lo ha establecido y de la manera que lo ha requisitado y los elementos que Él desea que estén dentro del culto son que Dios es soberano. ¿Soberano sobre qué? Primero, sobre todas sus criaturas. A Dios no le importa que Einstein o cualquier otra persona no crea en Él. Él no depende de la credulidad de ellos o de nuestra. Él es y existe y punto. Él simplemente es Dios. Ustedes recordarán cuando le son anunciadas las plagas a Faraón, cuando son anunciadas a través de Moisés. Pero recuerden, hay una frase que dice: para que Faraón entienda que mía es toda la tierra y lo que hay en ella. La naturaleza no es algo autónomo, autorregenerador. Calvino, basado en las Escrituras, menciona que la naturaleza es un orden establecido por Dios. Dios le ha puesto leyes a los mares, le ha puesto leyes a las montañas, leyes a las lluvias. Todo está bajo un orden ley cósmico. El cosmos entero se rige por esas leyes que están dadas por Dios, y estas no pueden ser quebrantadas. El mundo no existe por sí solo y para sí solo. Dios, a través de su profeta Isaías, dice: para gloria mía los he creado. Un ejemplo lo podemos tomar de Isaías 43. Si alguno de ustedes lo encuentra y nos lo lee, por favor. Isaías 43, versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, creador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Gracias. Miremos entonces con cuidado esta declaración. Dice, primero, creador tuyo. El soplo de la vida del Señor en nosotros nos dio existencia. Nosotros medimos nuestra vida por edades, por tiempos. Algunos de ustedes tienen la ilusión de llegar a ser ancianos. Los Beatles también lo tuvieron, hasta escribieron una canción: cuando tengamos 64 años, ¿lo recuerdan? Pero ustedes saben que no tenemos seguros si vamos a llegar a los 60, a los 70, a los 80, a los 90. No tenemos seguros si un niño va a morir, va a nacer mortinato, o un niño va a morir a los 2 años, o un joven a los 18, y no por enfermedad. Hace algunos años nos sorprendió la muerte de un vecino. Toda su vida lleva corriendo, es una persona hablando muy sana, es un deportista. Y de repente pues vimos coronas y el moño negro que ponen ahí. Pues, ¿qué pasó? ¿Quién moriría? Y nos enteramos de quién era. Era esta persona. Sencillamente venía de correr una mañana, ¿sí? Al atravesar la calle lo atropella un carro y allí quedó. ¡Pum! ¿Sí? Entonces, vean ustedes, hermanos, que vivimos, existimos, es por Él. Dice el salmista: tú le das aliento, les retiras su aliento y dejan de existir. Entonces cada uno de nosotros, cada mañana, debe dar gracias a Dios porque aún respira. ¿Sí? Y uno debe de estar consciente de que ese puede ser el último minuto de mi existencia, el último minuto que yo vea a mi esposa, el último minuto que yo vea a mis hijos. No puedo saber si los veré un minuto después, porque toda nuestra vida está en manos del Señor. Por eso decía también en el Nuevo Testamento: si el Señor quiere, haremos esto y haremos lo otro. Entonces lo primero que les recuerda aquí, o nos recuerda mejor dicho a través del profeta, es: creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre. No alcanzo a leer aquí, hermanos. Estos lentes no llegan hasta allá. ¿Qué dice lo demás? Ya cerraron su Biblia, hermanos.
mío eres tú. ¿Sí? ¿Lo leemos todos? Mío eres tú. Un reclamo del Señor. Eres mío. Eres mío. Y vean luego a veces cómo nos ponemos como papás. ¿Sí? ¿Por qué te llevaste a mi hijo, Señor? ¿Por qué no me llevaste a mí, que estoy más vieja? Así decimos a veces los padres. Mío eres tú. Punto. Sin embargo, Dios no es un tirano. Desde luego. Sin embargo, sí debemos de tener presente que toda nuestra vida, todo depende de Él. Y el versículo 21 de este mismo capítulo. Este pueblo ha creado para mí alabanzas publicarán. Ahora vean ustedes dos cosas. Primero, un propósito de la vida. Por ahí existe un librito que se llama ¿cómo? Una vida con propósito. Hermanos, miren, aquí está, dice, este pueblo he creado para mí. Esto es lo que dice el catecismo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Lo he creado para mí, no para Pancho Nopales. Tú no tienes deuda con San Juan de las Esquinas. No tienes que obedecer a ese incircunciso filisteo. Es al Señor primeramente a quien nos debemos. Segundo, dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Esa es nuestra tarea. Que publiquemos su poder, que publiquemos su majestad, que cada vez que tengamos oportunidad hablemos de los poderosos milagros de Dios en nuestras vidas, en nuestros hermanos, en aquellas cosas que el Señor nos ha permitido ver. Y todavía hay otra. Primera de Pedro 2:9, si alguien nos ayuda. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias. Ahora vean ustedes, en primer lugar, la realeza, la casta con la que se refiere a su pueblo. Dice linaje escogido. Tenemos linaje, hermano. No somos como los perritos con pedigrí, pero sí tenemos linaje. ¿Sí? Nación santa, es decir, separada. Pueblo adquirido por Dios. Somos adquisición de Él. Y luego nos dice el propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, por eso dice, vosotros sois mis testigos. Nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová. Los otros son fastidios sin Jehová. Esta es entonces nuestra tarea. Y volviendo a Isaías, pero ahora el capítulo 42 y versículo 12, ¿alguien lo puede leer? No gritarán ni alzará su voz. A ver, Isaías 42, 12, perdón. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Gracias. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Toda nuestra vida debe de ser una perenne adoración al Señor. Con todo lo que tenemos debemos de adorar al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha creado. Entonces, la primera razón para preservar el verdadero culto es la soberanía de Dios. Porque Él quiere que se proclame su alabanza, que a Él solamente se le adore. Pero además, dijimos que dentro de la soberanía de Dios también está la propiedad de Dios sobre su iglesia. Primera de Corintios, el capítulo 6, versículos 19 y 20, ¿alguien lo puede leer? ¿O ignoráis
pues templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien. Ahora vean ustedes las dos partes de este pasaje. Primero es que somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y que ese Espíritu nos ha sido dado por Dios. ¿Cómo termina la frase? No lo alcanzo a leer. Los cuales son de Dios. No, antes, en el versículo 19. No sois vuestros. Sí, entonces, vean con qué facilidad reaccionamos. Oh, yo me he visto como quiera, ¿no? Oh, bueno, pues a ti, ¿qué? Pues así me gusta a mí, ¿no? Pero no vemos que en primer lugar está Dios. Finalmente es cierto, hasta cierto punto tiene razón. No es él, no es ella, ni es lo que me va a guiar a cómo me voy a vestir, cómo voy a actuar, cómo voy a hacer eso, cómo voy a hacer lo otro. Pero me pregunto, valga la redundancia, preguntamos, ¿Dios así te agrada? No, ¿verdad? Ese es el punto, porque a quien tenemos que agradar primero que nada es a Dios. Y la otra parte, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Imagínense si antes, ¿no? Si se dice que se compraba, ¿no? Por ejemplo, la muchacha era comprada por tantos caballos y tantos asnos y no sé, era la dote que llamaban, ¿no? Pero nosotros no fuimos comprados con burros o camellos, nada menos que la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el precio, ¿sí? Cristo nos compró para su Padre. ¿Sí? No los eches, Señor, al infierno. No, mira, pobre de Anaí, ¿cómo? Imagínate ella haciéndose chicharrón en el infierno. Pero el Señor le dijo a Jesús, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y entonces el Hijo dijo, he aquí, yo y él. Y Él pagó nuestro pecado. Él, con su preciosa sangre, nos compró para Dios. Por tanto, dice, Dios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es nuestro, hermanos? ¿Qué es nuestro? Nada. Todo es de Dios. Entonces, esta es la primera razón. Esa es la primera razón por que venimos. Nomás piensen, hermanos, cómo nos truenan los deditos nuestro patrón. Yo quiero verlo rezongando. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Está la chamba de por medio, ¿verdad? Está la chamba de por medio. Entonces, ¿y con Dios? ¿Que es el que nos da el trabajo para que podamos subsistir? ¿Y Dios qué? Entonces, hermanos, no está en nosotros decidir si hoy voy al culto o no voy al culto. Obvio, habrá momentos, habrá contingencias, ¿sí? Porque este fue un reproche también que el Señor le dio a los fariseos. ¿Quién de vosotros, si su burro se cae, bueno, creo que no dijo burro, en un hoyo, no va y lo saca siendo el sábado? Y le recriminaban porque había sanado a unas personas en sábado, ¿sí? Entonces sí lo entendemos, pero simplemente porque hoy no tuve ganas, porque mi compadre me invitó a no sé qué. Entonces, hermanos, vean ustedes, la primera razón para preservar el verdadero culto es la soberanía de Dios. La segunda razón, hermanos, tiene frases muy fuertes. El celo ardiente por su propio culto. Primero es la soberanía de Dios con sus dos puntos, sobre todas sus criaturas, y dos, la propiedad de Dios sobre su iglesia. El segundo, el celo ardiente por su propio culto. Dios no tolera que inventemos,
que añadamos. Esto ya lo vimos en la vez pasada, por eso ahora solo lo toco y nada más mencionamos un pasaje donde Dios específicamente lo dice. Y no es el único, sino otros, pero para que el celo ardiente que Dios tiene por su propio culto. Vamos a ver Éxodo 34, versículo 12. Éxodo 34. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Vean la primera advertencia. No hagas alianza con tus vecinos. No dice que no los saludes. ¿Sí? Dice, no hagas alianza con los moradores de la tierra donde vas a entrar. La razón, para que no sean piedra de tropiezo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Esos amigoches son piedras de tropiezo. Esas amigochas son las piedras de tropiezo. Esas novias paganas, esos novios paganos, ¿no son piedras de tropiezo? Versículo siguiente, 13. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Ahora el versículo 14, ¿alguien lo puede leer? Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No te inclines a ellos. Pero ahora vean la segunda parte del versículo. Porque Jehová, cuyo nombre es celoso. Aquí el Señor, a través del profeta Moisés, está hablando de una relación de matrimonio. Y una parte vital sí es el celo. ¿Sí? Yo creo que no necesito explicarle esto a los esposos, ¿o sí? Yo creo que no necesito explicarle esto a las esposas. ¿O tengo que explicarlo, hermanas? Bueno, mire, la palabra celos, no, ¿verdad? Vean cómo nos ponemos, cómo se ponen, ¿sí? Bueno, esto es una imagen, ¿sí? ¿Cómo se pone el hombre cuando ve a su mujer, que lo viera viendo? Pues ya no, digamos, abrazándose, platicándose así como que quién sabe cómo, ¿no? O a la inversa, ¿no? ¿Cómo nos arde la sangre? ¿Cómo nos hierven las venas? Familias se han dividido, iglesias se han dividido por problemas como este. Tristemente, es algo que sí se da comúnmente en algunas iglesias. Espero que en la nuestra jamás. Ahora, esta es la imagen que el Señor nos da. El celo. Dice, yo soy celoso. Yo me llamo celoso. Y cuando nosotros le adoramos de maneras no establecidas por Él, provocamos sus celos de Dios. No es posible que me estén adorando así, ¿sí? Yo no soy ese monigote feo. Yo no soy así. Yo no soy así. Y nosotros lo estamos confundiendo. Dios celoso es. Entonces, cuando nosotros inventamos y añadimos y quitamos elementos al culto, estamos provocando la ira de Dios. En la confesión de fe, cuando habla de los motivos o de las razones, los propósitos de la disciplina, dice, 1, ¿sí? Para hacer volver al pecador. 2, para reivindicar el honor del Evangelio, el honor de Cristo, ¿sí? Y para que la justa ira de Dios no caiga sobre la iglesia. Esto vamos a ampliarlo cuando veamos la última parte, que visito la maldad sobre sus hijos y los siguientes que hasta sobre los cuartos y a los que me aborrecen, etc. ¿Qué es lo que vamos a provocar? Sí, hermanos, la justa ira de Dios, que en un momento dado diga, Mesías, hasta aquí llegaste. Podría llegar a ser, hermanos, ¿sí? Como lo hizo con su pueblo. Los dividió. Ah, no. Se creen muy, porque son muchos. Porque son 12 tribus. Paz que los divide. Ahí está, desde el norte y hasta el del sur. No escarmentaron. Ah, no, pues te me vas. Y los llevó, los asirios los llevaron. Queda Judá y otra tribu. Pero siguen, ah, no, ah, pues te me vas. Y los llevan a Nabucodonosor. Y se los llevan. Entonces,
provocamos la ira de Dios. Entonces, es cosa seria, hermano, lo del culto. El culto es la tarjeta de presentación de una iglesia. Usted, cuando le presentan una tarjeta, usted inmediatamente sabe quién es esa persona y qué hace esa persona. Pues nosotros también con el culto, inmediatamente mostramos al mundo cuál es la reverencia que le tenemos a Dios. En nuestro orden, y en nuestro comportamiento, y en nuestra presentación en la iglesia, estamos dando esa tarjeta de presentación. Y vamos al tercer punto. Entonces hemos mencionado que las razones para preservar el verdadero culto son: 1, la soberanía de Dios; 2, el celo ardiente por su propio culto que Dios tiene; y tercero, la indignación divina contra todo culto falso. Dios odia todo culto falso. Vamos a ver algunos pasajes que nos ayuden a explicar esto. De este lado a mi derecha, si nos ayudan, por favor, Deuteronomio capítulo 32, versículo 16. Deuteronomio capítulo 32, versículo 16. ¿Alguien lo puede leer? Les trataron a hacer con los dioses ajenos, que provocaron a ira por abominaciones. Muy bien. Perdón. Veamos claramente la queja del Señor. Primero dice, el profeta escribiendo en el Cántico de Moisés: le despertaron a celo con los dioses ajenos. Provocamos el celo del Señor. Lo provocaron a ira con sus abominaciones. Fíjense lo terrible de eso. Pero les cuento un triste que será. En una iglesia de Morelia, en una iglesia presbiteriana, no me pregunten el nombre, ni el presbiterio, ni nada. Pero, bueno, porque son personas reales. Un joven médico, casado. ¿Sí? Comete adulterio. La iglesia no lo disciplina y simplemente se va. Se perdió. Nunca fue disciplinado. Fue por allá, tardó 3, 4, 5 años y regresa. Pero regresa ya casado con la otra mujer con la que había adulterado. Y en esa misma iglesia está su esposa y están sus hijos que había dejado. Y en esa misma iglesia ahora no sé, al momento cuando yo fui, era miembro en plena comunión de esa iglesia. Hermanos, ¿no es eso abominación? Vamos a tolerar eso en las iglesias, hermanos. Eso provoca la ira de Dios. Hace poco les daba yo el ejemplo, ¿no?, de ese pastor que están contentos en el presbiterio porque se fue. Nunca tuvieron el valor para disciplinarlo. Aplicar la disciplina, hermanos, sí se requiere, hermanos. Entonces, esas abominaciones no pueden tolerarse en la iglesia, hermanos. ¿Sí? Dios odia esas cosas. El siguiente versículo, ¿alguien lo puede leer de esta misma fila, por favor? 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. Muy bien. Entonces vean, Dios ve todo culto a otro ídolo como sacrificado a los demonios. Y el versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste. Miren, ¿verdad que aquí dice que Pedro es la roca? No, ¿verdad? Aquí no habla que Pedro sea la roca. La roca es Dios. Dice, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Se nos olvida por quién vivimos. ¿Qué es lo que le da significado a nuestras vidas? Y por último, el versículo 19.
Ahora vean los pecados del pueblo del Señor, pero vean la respuesta del Señor. Lo vio Jehová. Él no está ciego. ¿Que es paciente? Sí. Dice, lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y ahora de este lado, 1 Corintios capítulo 10. Primera de Corintios 10, y nos leen del versículo 20 al 22, 10, del 20 al 22. Ante digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagan partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Entonces ven ustedes las tres cosas que en este pasaje se dan. Lo primero, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no han sido, que no son del pueblo de Dios. Lo que ellos hacen, dice el Señor, a los demonios los sacrifican, no a Dios. Ellos creen, miren, de veras cuánta tristeza me da, por ejemplo, ver allí en nuestra colonia los danzantes por las fechas de Semana Santa, de Navidad, se van acercando. Ay, los pobres de veras con tanto fervor, haciendo esas danzas aztecas, ¿no? Pero en honor del santo patrono, en honor de la Virgen de Guadalupe, en honor de Dios. Esas danzas eran a ídolos, eran a demonios. Y dice entonces, esto es lo que está diciendo, esto es lo que está diciendo el Señor. Lo que ellos hacen es un sacrificio a los ídolos, ¿sí? Pero en el versículo 20, la última frase, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y el versículo 22, o provocaremos a celos al Señor, o somos más fuertes que Él. Entonces vean, Dios sí tiene indignación, sí se enoja, ¿sí? Sí se enoja y sí va a tener consecuencias, sí va a tener consecuencias, porque dicen las Escrituras, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. Dios sí va a visitar nuestra maldad, sí, con temeridad nosotros nos acercamos ahí y ofrecemos aquello que no le agrada a Dios. Por último, todos vamos a buscar Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, y vamos a leer del versículo 18 al 20. Jeremías capítulo 7, versículos 18 al 20. Ya lo tenemos, vamos a leerlo. Dice así: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer las tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Me provocaré en ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia conclusión? Por tanto, así dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre todo fruto de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Hermanos, si pudiéramos y tuviéramos el tiempo para ir palabra por palabra y línea por línea. Pero vean ustedes, el primer versículo nos habla de un involucramiento de toda la familia en un culto falso. El padre, la madre, los hijos, el hijo barriendo el templo, limpiando la virgencita y no sé cuántas cosas. Toda la familia ahí. Y ahora, ¿cuál es la respuesta del Señor? Me provocaréis a ira. Vean lo siguiente. Lo que están provocando es simplemente su confusión. Ahora los resultados. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: mi furor y mi ira se derramarán. 1.
sobre este lugar. Entonces vean, la vida cristiana no es solamente el culto aquí, es también allá afuera, es también en nuestra colonia, es también en nuestra tierra, es también en nuestro distrito federal, es también en nuestro país, es también en el mundo. Porque Dios es soberano sobre la totalidad del universo, sobre la totalidad del cosmos. Y en su ira entonces se manifiesta no solamente en el culto, sino también en la totalidad de la vida y en la totalidad del mundo. No solo dice sobre el lugar, también dice ¿qué? Sobre los hombres. También ¿qué? Sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra. Nos preguntamos, hermanos, ¿por qué no hay jitomates? Nos preguntamos, ¿por qué no hay esto? ¿Por qué lo otro? Porque toda la tierra la hemos contaminado, ¿sí? Sobre los frutos de la tierra, dice, se encenderán y no se apagarán. Entonces hay una cadena de sucesos, una cadena que veremos Dios mediante de qué manera esto se viene sucediendo y que veremos la próxima ocasión. Resumamos pues lo que hemos dicho. Hemos dicho que el segundo mandamiento habla del culto a Dios y que Dios ha establecido las maneras como se le han de adorar, que Dios tiene la prerrogativa sobre el culto y que solamente Él puede decidir cómo se le debe de adorar. Hoy hemos hablado de las razones que deben de existir para preservar ese verdadero culto, es decir, para nosotros. Primero, la soberanía de Dios. Dios gobierna, dirige y preserva la totalidad de la creación. No solo la iglesia del Mesías, no solo la Elohim, no solo la iglesia nacional, no solo las iglesias evangélicas. La totalidad del mundo tiene un poder absoluto sobre todas las criaturas y también sobre su iglesia. Eso debe ser razón suficiente para que busquemos y promovemos un verdadero culto a Dios. La segunda razón hemos mencionado es el celo ardiente que Dios tiene por su propio culto. No tolera adulterios espirituales. Y la tercera mencionamos la indignación divina contra todo culto falso. Estas son las tres razones principales que hemos mencionado hoy. En conclusión, quiero hablar de Iglesia Presbiteriana Independiente del Mesías, que tengamos esto presente, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así se dirige Timoteo, ¿se acuerdan? Perdón, así se refiere Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, hasta de memoria se lo han de saber. Pero si alguien se lo sabe de memoria, que nos lo diga, y si no, que lo encuentre y que lo lea. Primera de Timoteo 3:15. Para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjense bien, ahí está la primera indicación. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? No, hermanos, no podemos venir como queramos. ¿Hasta cuándo lo vamos a entender, hermanos? Que no venimos de picnic, no venimos de día de campo, no venimos a una tardeada de rock, no venimos a un antro. Venimos a adorar a Dios en la gloriosa majestad de la comunión de la iglesia. Debes de saber cómo conducirte en la casa de Dios. Y explica que es la iglesia del Dios viviente. Y luego menciona su tarea, columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos los que estamos llamados a sostener la verdad y a defender esa verdad. Por tanto, si dentro de la palabra de Dios está también los principios reguladores de un verdadero culto a Dios, por tanto, la iglesia es y debe ser siempre columna y baluarte del verdadero culto. Somos nosotros los llamados a instruir a nuestros hijos, a enseñar a nuestros hijos en el verdadero culto a Dios. Somos nosotros quienes debemos de poner muestra al mundo
cómo se le debe de adorar a Dios. Somos nosotros los que debemos de sostener el verdadero culto a Dios. Somos nosotros los que debemos de ser defensores del verdadero culto a Dios. Somos nosotros quienes debemos de ser ejemplo y retos de fe para que otros adoren en un verdadero culto a Dios. Y si así no lo hacemos, que el Señor nos lo demande. Y si así no lo hacemos, su ira caerá sobre nosotros y en polvo nos convertirá y nos dispersará. Quiera Dios que no lleguemos nunca a ese punto. Que Él nos preserve y que Él nos conserve. Vamos a orar. Señor, gracias por recordarnos que nuestra vida cristiana, que nuestra religión se manifiesta en el culto que a ti ofrecemos. Gracias porque a través de tu palabra nos has mostrado que tú decides cómo y dónde se te debe de adorar. Y que tú exiges de tu pueblo, Señor, que guarde y preserve puros y santos los elementos del culto. Señor, como iglesia tuya, ayúdanos a ser fieles defensores del verdadero culto, fieles preservadores del verdadero culto, y si fuera necesario, fieles defensores de tu verdadero culto. Señor, ten piedad de esta tu iglesia, que nunca vaya a caer ante los coqueteos del diablo, que siempre seamos fieles a tu palabra y por tanto seamos fieles en celebrar tu verdadero culto. En Jesús imploramos, Señor. Amén. Amén.